Buenas, mi nombre es María Camila Romero Guevara y el día de hoy les vengo a explicar mi parcial de comercial. El caso se trata de un señor Rodrigo que es comerciante. Escuchó que el comerciante no solamente debe estar matriculado, sino que debe inscribir los libros, actos y documentos del comercio. Llega a su oficina un abogado y le hace la siguiente pregunta. En la primera pregunta hay dos como tal. La primera es ¿qué es un libro de comercio y por qué se debe inscribir? Según el artículo 49 del Código de Comercio, se entiende que los libros son aquellos que tales se entiende por la ley obligatorios y además de esto auxiliares para el completo entretenimiento de ellos. La primera pregunta va reflejada en qué libros se inscriben actualmente. Bueno, los libros que se inscriben actualmente según el artículo 28 del Código de Comercio son las actas de asambleas, la junta de socios y los socios o accionistas. Sí, los socios o accionistas. La segunda pregunta dice que actos debe inscribir un comerciante y dónde. Bueno, se debe inscribir en donde se debe inscribir en la Cámara de Comercio de Bogotá y el comerciante debe inscribir según el artículo 28 en su inciso 5, en su numeral 5, dice que todo acto en virtud del cual lo modifique o confiera o revoque debe ser inscrito en la administración parcial de civil, de general de bienes o de negocios del comerciante. Bueno, la tercera pregunta dice que si don Rodrigo nombra un representante en Cartagena, ¿dónde debe inscribirlo? ¿En Sincelejo o en Cartagena? Bueno, según don Rodrigo debe inscribirlo en Cartagena. ¿Por qué? Porque según el artículo 29 del Código de Comercio dice que los actos serán inscritos en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde se fueran a celebrar. Y si se fueran a realizarse fuera de dicha jurisdicción, también deben inscribirse en la Cámara de Comercio donde van. Bueno, la pregunta número 4 consiste en qué artículo, además del artículo 28, existe otra disposición normativa que son los libros, actos y documentos. Y tengo que mencionar 10 actos. Bueno, según el artículo 20 del Código de Comercio estaría la adquisición de bienes, la adquisición de título oneroso, el recibo de dinero a mutuo interés, la adquisición de enajenación, la intervención de los asociados, el giro, el corrataje y bueno, entre muchos otros. La pregunta número 5 tiene que ver con está permitido si Colombia puede llevar los títulos electrónicos, los libros electrónicos para fines contables. Bueno, sí está permitido. Según el artículo 56, en su inciso número 2, dice que que si está de forma inalterada y con la integridad y la seguridad de la información, sí se puede tener. La pregunta número 6 consiste en bajo qué idioma se lleva el sistema de contabilidad en Colombia. Bueno, el sistema de contabilidad en Colombia se lleva bajo el sistema castellano, según el artículo 50 del Código de Comercio. La pregunta número 7 nos hace referencia bajo qué documentos hacen parte de la contabilidad. Bueno, harán parte de la contabilidad todos aquellos comprobantes que sirvan de respaldo ante la pérdida de este libro. Según el artículo 51 del Código Civil, tiene más que todo. La pregunta número 8
nos pregunta qué es un inventario. Bueno, un inventario es eh, una relación detallada, ordenada y con valores que nos componen de forma ordenada, como ya dije, el patrimonio de una empresa. Y además de eso nos preguntan que si cada cuánto se hace un inventario. Bueno, un inventario se debe hacer por lo mínimo una vez al año, pero dependiendo de la necesidad que tenga la empresa y cómo quiera llevar el orden la empresa, se puede hacer cada mes, se puede hacer mensual, se puede hacer semanal y así. Eso dependiendo de cada necesidad de la empresa. La pregunta número 9 tiene que ver con el balance general el balance general y nos piden que lo expliquemos detalladamente. Bueno, el balance general es un reporte financiero de forma en fotográfica que refleja la actividad financiera de una empresa. Este se divide en cuentas de activos, que son los que posee la empresa, cuentas pasivas, que son más que todo las deudas, y el patrimonio, que es la contabilidad, el capital como tal. La pregunta número 12 nos pregunta que si puede don Rodrigo, en calidad de gerente de su empresa, desechar toda correspondencia por considerarla de poca importancia. Bueno, y no se puede, debido al artículo 54 y, y en su debido al artículo 54, el artículo 19 en su inciso 4 dice que debe guardar todos los documentos que tengan que ver con el comercio. Entonces, aún así sea de poca importancia o no, tiene que guardarlos. La pregunta número 13 me pide que explique qué son hojas removibles o tarjetas y su uso actual. Bueno, las hojas removibles son aquellas que pueden conservarse archivadas en orden y que aparezcan auténticas y conforme a la reglamentación del gobierno. En la pregunta número 14 me piden que cuáles son las prohibiciones de los libros del comercio y qué consecuencias tiene el comerciante ante esto. Bueno, las prohibiciones se encuentran en el artículo 57 del Código de Comercio y una de ellas sería, por ejemplo, dejar espacios que lo feliciten, eh, alterar los asientos y entre otros. Y si estamos hablando de las consecuencias, se ve reflejado en el artículo 58 del Código de Comercio. La pregunta número 15 me pregunta por cuánto tiempo debe conservar los libros y papeles del comerciante y cuál sería esta condición para destruirlo. Bueno, según el artículo 60 del Código de Comercio, los libros y los papeles del comerciante deberán ser conservados hasta después de 10 años, contado por aquella última fecha de su hacienda. Bueno, la pregunta número 16 me dice que quiénes pueden examinar los libros y papeles del comerciante. En el artículo 61, en su inciso primero del Código de Comercio, dice que nadie puede revisar eso, además de que sea el propietario o alguien que tenga autoridad para revisarlo. La pregunta número 17 va enfocada a quienes pueden ordenar la muestra de los libros del comerciante. Según el artículo 63 del Código de Comercio, los funcionarios de la rama judicial, jurisdiccionales, la ejecutiva del poder político y solamente podrán acceder como que al poder de oficio según las recomendaciones o exigencias que ellos le piden a él.